Memorias de Don Lamberto. Segunda parte, capítulo 18. Mi trabajo con Don Agustín Verástegui, su método de enseñanza y cómo me sirvió a realizar el trabajo. El Taboao y yo seguíamos laborando en las huertas. Pero desgraciadamente había una temporada que todas las unidades se enviaban a hacerle mantenimiento. Y esto lo hacía un maestro que tenía su taller en la Héroes Potosinos. Él era Don Agustín Verástegui. Ya que era el único con seriedad que conocía toda clase de motores de dos tiempos que eran los más usados por los agricultores, como eran tractores. Motores estacionarios para las bombas que usaban en los ríos, pozos o norias. También los implementos agrícolas, como rastras, arados y las famosas bordadoras. Había otros mecánicos que se puede decir que eran ambulantes, esto era que no tenían taller. Por ejemplo, Silvestre Zavala y otro que le decían el maestro Chochón, nunca supe su nombre. Por estos días nosotros nos quedábamos sin trabajo hasta por un mes. Yo me desesperé y fui a pedirle trabajo a don Agustín, el cual me aceptó enseguida. Pero aunque él era un maestro muy competente, tenía la desventaja de ser muy mal hablado y aparte nos enseñaba el oficio con la ley del martillo. Esto era que le explicaba a uno cómo se ejecutaban los trabajos. Pero si uno se llegaba a equivocar, nos daba de golpes con el mango del martillo o de perdido recordarnos a la autora de nuestros días. Mi espaldita llegó muchas veces a probar esos castigos. Pero ni modo, ni siquiera en ese tiempo se pensaba crear los derechos humanos. Recuerdo que un día llevó don José Martínez su carro NAS. Que estaba desvielado, don Agustín me llamó y me dice: «Usted me va a ayudar y fíjese bien cómo lo hago, pues el próximo lo va a hacer usted». Nunca pensé que esto sucediera tan rápido, pues como a las 2 semanas. Llegó Venceslao Reséndiz con otro NAS igualito y también desvielado. Como lo dijo, me llamó diciéndome: «Hay que reparar ese carro y a usted le toca». Yo me puse muy nervioso porque don Agustín se colocaba detrás con el famoso martillo listo para entrar en acción. La verdad que no salí muy bien librado. Pero aún así yo estaba contento, pues veía que iba progresando en mis conocimientos mecánicos. Yo había tomado un curso por correspondencia de mecánica automotriz en una escuela de Los Ángeles, California, y su director era Jacobo Rosenkrantz. Don Agustín era una persona muy recta y nunca fue tranza, y además era muy metódico. No fumaba, no tomaba, eso sí, como lo dije antes, era muy mal hablado. Cuando entré a trabajar con él, cuando se llegó el sábado, me llamó a su oficina para darme mi primer salario. Cuando me entregó mi sobre y me di cuenta que me había dado 12 pesos por la semana, me dio mucho gusto. En el taller laboraba otro muchacho, su nombre era Felipe del Castillo, alias El Risco, el cual era mayor que yo y que ya tenía tiempo ahí. Por lo cual se creía muy importante y a mí me mandaba a gritos e insultándome como si fuera un patrón. Yo no me atrevía a hacerle frente porque era más fuerte que yo y la mera verdad le tenía miedo. Desgraciadamente su papá perdió la vida en un accidente automovilístico y tuvo que salirse, quedando solamente el hijo del patrón, que se llamaba Beto. Este chamaco era un poco más chico que yo, pero debido a ser hijo del patrón era muy abusivo y cargado. Y como yo no me dejaba, seguido estábamos peleando, aunque estos pleitos no llegaban a mayores. Esta historia continuará.